Yo no quiero aburrir con esto en términos, acá hay planteos sobre la subjetividad, el impacto en las comunidades, la respuesta individual, fenómenos del orden de la salud mental que todavía ni siquiera han sido ni ordenados ni caracterizados debidamente. Es una cuestión filosófica que a mí me excede claramente. Yo creo que podemos decir que la pandemia nos muestra injustos, inequitativos, fragmentados, incoordinados y gestionados por un modelo dominante del orden capitalista neoliberal que hizo lo que nadie hubiera imaginado en la posguerra el mundo podía hacer. Imprimir moneda, asumir déficit fiscal y darle la gestión de la pandemia a la industria farmacéutica para que se apropie de los recursos para el desarrollo de vacunas, para que las patente y que a partir de allí, el segundo año de la pandemia, probablemente las comercialice. O sea, no hemos logrado, ni en el nivel OMS, OMS, ni en el nivel de integración regional siquiera, porque nosotros hoy tendríamos que estar viendo cómo Sánchez, Merkel, Johnson y Macron están reunidos, al menos, coordinando una respuesta. Europa le dio el dinero a la industria y el 50% de las vacunas que compró no las recibió nunca. Y hay algunas vacunas que todavía no recibió ninguna. Entonces, dejo este tema. Si ustedes quieren, hago un minuto de vacunas. Andrés lo dijo. La única respuesta del orden de la prevención y la reducción de la transmisibilidad, y por ende la reducción del número de casos, tensión al sistema de salud, tenemos hoy evidencia científica. Argentina tuvo, en una jugada de riesgo, yo valoro la decisión de comprar e iniciar Sputnik. Y creo que eso es algo que hoy el mundo está valorando por los resultados que la vacuna está dando en muchísimos países. Y ni quiero entrar en las discusiones que instalan los grandes medios de este país, y mucho menos la vergonzante posición de discusión que los dirigentes más importantes de la representación política de nuestro país hace con respecto a esta cuestión, que me parece que queda para después o para preguntas. Una pandemia que nos desnuda, claramente, Andrés. Me parece que eso hay que decirlo. Y también debo decir que Argentina no ha visto resultados sanitarios terribles aún, porque la mayoría, yo no me atrevería a decir que todos, porque el sistema de salud estaba muy... Argentina tiene 30 años de devastación del sistema público y de transferencia al sector privado de los recursos. Entonces, era obvio que no estábamos en condiciones, y mucho menos después del gobierno macrista, de afrontar la pandemia con lo que teníamos. Ni siquiera hoy estamos en condiciones, porque le estoy diciendo que la ciudad de La Plata, que es la primera ciudad en transmisión del país, la de mayor cantidad de cepa Manaos, yo tengo mis 4 hijos con coronavirus, 2 infectados, con cuidados y protecciones según protocolo. O sea, quiero decir esto, ¿no? No estoy hablando de posiciones. No hay nadie en la Ciudad de La Plata que no conozca o tenga a alguien que hoy esté contagiado y no sepa de ello. Entonces, el Hospital Rossi hoy cerró su guardia general para guardia COVID, así pueden ir nombrando hospitales, y vamos a terminar como estuvo Europa en la primera ola, con hospitales prácticamente descartando. Hoy están todas las cirugías prácticas e intervenciones programadas suspendidas en la capital federal, en el AMBA y en toda la provincia de Buenos Aires prácticamente. Entonces, estamos ante una situación crítica, en un mundo complejo, inequitativo, injusto, gestionado neoliberalmente en beneficio de la apropiación de recursos. Y debo decir que tenemos 17.000 muertos en el sector salud en el mundo, y que Argentina tiene más de 250 muertes de enfermeros, médicos, kinesiólogos, rehabilitadores, y que claramente el sector salud no está siendo ni remodelado en términos
funcionales, ni asistido en términos de recurso humano como debía. Y creo que ahí hay una responsabilidad de los gremios fuertísima, en que, y esto lo hablo con la gente de ATE, con la que tengo montones de amigos, que tenemos que empezar a pensar en el recambio de personal, en el achicamiento de las guardias, en la rotación, en la capacitación rápida. Hoy a la Ciudad de La Plata están viniendo intensivistas itinerantes. Esto quiere decir, viene un médico especialista, evalúa un caso grave, lo ventila, lo pone en condiciones, indica el tratamiento que corresponde y pasa periódicamente a ver cómo va y va a otro centro a hacer lo mismo. Entonces, no hemos, y para cerrar esta primera parte, creo que Argentina ha hecho de la comunicación el problema más grave, claramente, que nos puede, digamos, fijémonos que hay gente que no se inscribió para vacunarse porque ha escuchado por televisión que no es esa una estrategia apropiada. Hay legisladores que han tomado dióxido de cloro, o sea, estamos en Argentina. Pero bueno, Oreste, te damos el lugar porque me parece que está justo para complementarse en la visión local, argentina, o lo que puedas también complementar de lo internacional, a propósito de nuestra obra social, los proyectos de salud, etcétera, etcétera. Bueno, muy bueno lo tuyo, Constantino. Vos no sabés que acá yo tengo algunas ideas que van en esa misma dirección para el segundo punto, ¿no? Porque, bueno, yo digo que el factor fundamental del que se derivan todas las consecuencias que hace que este proceso de lucha contra el virus sea bastante complicado, por no decirlo jodido, es que vivimos en una precisamente sociedad capitalista. La salud es un derecho humano fundamental, no es una mercancía. Bueno, esa es una formulación general que está en todas las declaraciones internacionales, los foros de salud, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la OPS y todas las organizaciones que tienen que ver con esto, dicen eso. Incluso están en algunos países, ¿no? También la formulan, o la mayoría. Pero en los hechos concretos son muy pocos, quizá contados con los dedos, en los países que se practica esta cuestión así, ¿no? En la mayoría, en el resto del mundo, ¿no?, se trata como mercancía, en los hechos concretos, el tema de la salud. Y en épocas de crisis, como esta, que en este caso es pandémica, 192 países, es tremendo, casi todos son, ¿no? No sé si queda alguno ahí. Esta contradicción entre lo que está formulado y la realidad se pone al rojo vivo. Y efectivamente, como decías, Constantino, nos muestra cómo somos, como sociedad mundial y como sociedad argentina, ¿no? Nos muestra cómo somos. Y yo digo, nosotros nacemos y vivimos en una sociedad capitalista, no digo sistema capitalista, porque nos remite, yo creo que decir sistema capitalista nos remite a la parte que conocemos como la estructura económica, el aspecto económico, pero resulta que esa estructura económica tiene toda una superestructura ideológica que le da sustento. Y esa superestructura ideológica se manifiesta a través de las culturas, de las costumbres, de los hechos concretos, de lo que hacemos minuto a minuto en la vida, ¿no? Se manifiesta ahí también, ¿no? Y resulta que el valor fundamental de la sociedad capitalista, alrededor del cual se desarrolla toda esta sociedad, es el egoísmo individualista, que
en lo que se dice estructura económica se llama competencia. Se llama competencia. Entonces, ¿cómo se explica que haya 4 o 5 países que tienen asegurada la provisión de vacunas para 2, 3, 4, 5 veces su cantidad de habitantes y países que aún no tienen nada asegurado y hay países que no tienen a nadie inyectado con la vacuna, ¿no? ¿Cómo se explica que 1 millón de vacunas de AstraZeneca destinadas a nuestro pueblo fueron robadas por los gobiernos de los Estados Unidos después de haber sido envasadas? Se produjeron acá, fueron envasadas en México y los yanquis, el gobierno norteamericano, se quedó con eso y ahora hay todo un planteo, ¿cómo es? Internacional vía las embajadas y el ministerio, la Cancillería. Entonces, y vos señalaste, hablaste de las organizaciones de la OMS, porque ante tamaña desigualdad, ¿no? Que se traduce en muertes evitables. ¿Qué hace la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué hace la OPS? ¿Qué hace las Naciones Unidas? ¿No? ¿Qué hacen? ¿Y qué hacemos los pueblos? Y acá me voy a referir a lo siguiente. Así como los dueños del mundo, yo les llamo dueños del mundo, en distintas épocas sacaron provecho de las guerras sin tener en cuenta las muertes que producían, ¿no? Incluso las provocaron y las provocan. Hoy sacan provecho de la pandemia sin interesarle las muertes. Al principio se pensaba que un beneficio colateral podría ser, muchos lo aseguraban, un cambio positivo en orden a humanizar más las relaciones humanas. Podríamos llegar a ser más humanos. Imposible, imposible. La sociedad capitalista solo reproduce más sociedad capitalista. Y mejor, para ellos, ¿no? Y mejor, sale fortalecida de las crisis. Y de ello, muy prolijamente se ocupan los dueños del mundo, que además te hacen creer que ellos también la sufren. Ellos provocan las crisis y después te convencen a vos de que también son víctimas de las crisis. Es una forma de repartirse el mundo, hablando ya de las crisis en general, de esas famosas crisis cíclicas que ya no existen, son provocadas por estos grupos para repartirse el mundo, ¿no? Y entonces después salen de esa crisis y salen quizá los mismos o quizá alguno herido que quedó ahí, ¿no? Pero no muerto para nada, y aparece alguno nuevo, pero como clase, digámoslo así, estos dueños del mundo salen más fortalecidos, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos los pueblos? Este es el otro problema, porque ¿por qué no obligamos los pueblos a los gobiernos a que se junten? Es decir, acá también se está cabalgando con esta sobre esta conducta un tanto pasiva de los pueblos, un tanto pasiva. Bueno, las crisis no debilitan al capitalismo, lo fortalece, lo fortalece. Bueno, eso quería decir en relación a esta situación internacional. Así que todavía quedaron unos minutos. Sí, me pareció muy bueno el marco internacional que dieron. ¿Y cuántos minutos más nos quedarían? Creo que 3, ¿no? Sí, por ahí 3, sí. Pero bueno, de hecho el proyecto que estamos armando involucra a las otras secretarías también de género, gremiales, porque es muy importante que el enfoque tenga que ver con el fortalecimiento de un compañero clave en el SUTEBA, que son los compañeros delegados. Los delegados, sí, sí. Los delegados. Nosotros estamos teniendo una gran deficiencia en esto, en cuanto a que hay una dificultad muy grande por establecer las asambleas de escuelas. Así que bueno, vamos a ver si se sigue cortando. Robertito, ¿quisieras intervenir en algo? Porque, viste, no sé, creo que el corte es automático. Sí, sí, el corte es automático. Es una batalla cultural, Andrés. Ajá.
Y la primero que hay que hacer es tratar de que los médicos no piensen que el tema de salud es exclusivo de ellos y que nosotros, los que no somos médicos, pensemos que la salud es un problema de los médicos y no nuestra. Son dos barreras, la barrera que está del lado del sistema y la barrera que está fuera del sistema, o sea, en nosotros.